Y la ministra de Salud, Carmen Castillo, descartó que el plan impulsado por el gobierno para combatir el consumo excesivo de alcohol mediante una restricción, por ejemplo los happy hours y barras libres, sufra modificaciones por la salida del director del SENDA, Mariano Montenegro. Y para conversar sobre este tema nos encontramos con el presidente del Colegio Médico, Enrique París. ¿Cómo está? Bien, Germán. Buenas noches. Buenas noches. A ver, usted no está para nada contento con la salida del señor Montenegro, ¿no? Nosotros como Colegio Médico y las sociedades científicas no estamos para nada contentos porque obviamente con Montenegro tuvimos un trabajo en conjunto muy positivo en relación específicamente con el tema de la marihuana. Porque las cifras demuestran que en los últimos 10 años el consumo de marihuana en escolares ha aumentado del 11 o 12% al 32%. Y somos líderes en Latinoamérica, desgraciadamente, un liderazgo negativo en el consumo de marihuana en escolares. Y eso obviamente estaba manejándolo el SENDA con Mariano Montenegro y tratando de reducir ese consumo. Entonces una señal muy negativa e incomprensible además que se saque a este director que además ganó el cargo por alta administración pública y aparentemente no hay ninguna explicación. A lo mejor hay alguna explicación que no la conocemos, pero nos sorprende profundamente. Y en ese sentido, entonces, para ustedes, ¿cuál es el gran problema que se genera de ahora en adelante o cuál es la gran señal que deja ahí el gobierno tras la salida de una persona que por lo menos varios han señalado durante la jornada estaba realizando una labor por lo menos bastante importante para muchas instituciones? El problema que se genera es que como se está discutiendo el autocultivo y la liberalización del uso de la marihuana en el Parlamento, en este momento no sabemos cuál va a ser la señal del Ejecutivo. Mariano Montenegro había dado una señal muy clara: no permitir un exceso de plantas, no permitir el autocultivo para uso medicinal, porque eso se ha demostrado en otros países que aumenta el consumo en adolescentes. Cuando uno inicia el consumo de adulto, la cronicidad es baja. Pero si tú inicias el consumo como adolescente, el uso crónico se eleva al 15%. Y desgraciadamente los escolares y los adolescentes cuando consumen marihuana tienen problemas de disminución del rendimiento intelectual, tienen más accidentes de tránsito, se transforman obviamente en usuarios crónicos, se destapan o aparecen cuadros psicóticos como esquizofrenia, hay aumento en las crisis de pánico. O sea, eso no está claro para la población. Cuando dicen que cultivar una planta y hacerse un tecito va a servir para mejorar alguna enfermedad, eso es lo que nosotros no compartimos y Mariano lo tenía muy claro. Por eso nos preocupa mucho cuál va a ser la actitud de ahora en adelante. Y si la renuncia se le pide porque él está obviamente tratando de disminuir el número de plantas y tratando de contener este uso indiscriminado, obviamente que no lo vamos a compartir, no vamos a compartir esa decisión. Ahora, es difícil entrar en un ámbito de tener argumentos porque caemos en el ámbito de las especulaciones de no tenerlos, pero usted participó en muchas reuniones, justamente usted señalaba que trabajó con Montenegro hace ya bastante tiempo, estuvo quizás en equipos de trabajo. ¿Usted vislumbró en algún minuto que había grupos o personas dentro del gobierno o parlamentario o, en fin, tanto el legislativo o el ejecutivo, que estuvieran en contra de la labor de Montenegro y por lo tanto hagan pensar que justamente su salida se deba a eso? Porque usted lo dijo, fue elegido por alta dirección pública, por lo tanto es extraño. Fue elegido por alta dirección pública, yo no tengo pruebas fehacientes de que haya alguna persona, algún grupo que haya pedido la renuncia o haya incidido en la renuncia, pero desgraciadamente, y lo dije hoy día en un vespertino, hay gente dentro del gobierno o dentro de la coalición de gobierno, incluso médicos, que favorecen el consumo. Entonces, me imagino que ellos habrán reclamado, estoy especulando como dices tú, para pedir el cambio del director del SENDA. Creo que la doctora Amarales, que también fue cambiada, estaba en la misma idea. O sea, había que disminuir, obviamente, el consumo, buscar la forma de disminuir el consumo de marihuana, así como el consumo del tabaco y del alcohol. Entonces, yo creo que aquí cuando se suspende el trabajo de una persona que está trabajando bien, porque incluso, no sé si leíste, los funcionarios del SENDA han dicho que trabajaba muy bien, o sea que se estaban haciendo las cosas muy bien. Entonces, obviamente que la explicación es poco clara o no hay ninguna explicación y uno entonces se pone, digamos, perspicaz.
Y desde el punto de vista de los lineamientos del trabajo en específico de esta materia, porque, a ver, está el consumo de marihuana, está la disminución en el consumo de alcohol. Hubo un antecedente que surgió estos últimos días también respecto al uso excesivo de pastillas para adelgazar, por ejemplo, más del 2000% desde el año 2012 a la fecha, y por lo tanto hay una serie de antecedentes que están quizás encendiendo ciertas alarmas, y por lo tanto, ¿cómo ve usted ese escenario en vista y considerando que el organismo quizás más importante de nuestro país, que va en ayuda desde el gobierno, desde el aparato público, a ustedes, las instituciones privadas o instituciones gremiales, para trabajar, se empieza como a desmoronar, se empieza a cambiar un poco las reglas? Eso es lo que nos preocupa, pues, Germán. Nosotros no estamos trabajando solos, estamos trabajando con la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Psiquiatría, la Sociedad de Neurología, la Sociedad de Psiquiatría Infantil. O sea, hay una serie de sociedades que estaban detrás de este tema y apoyando al director del Senda, porque veíamos que estaba siguiendo una senda, repito, correcta. Y obviamente nos cabe la duda qué va a pasar ahora. El tema que tú tocaste de los medicamentos, el aumento excesivo en el consumo de los medicamentos, también tiene que ver obviamente con el mal uso y la transformación de ese medicamento en una especie de droga. Sin embargo, los medicamentos, la pasta base, la cocaína, el alcohol, estaban produciendo menos aumento en Chile que la marihuana. La marihuana en este minuto estaba liderando el aumento y liderando la cantidad de consultas en pacientes problemáticos, incluso por sobre la cocaína. Entonces, creo que aquí tenemos que tomar medidas muy urgentes y ojalá que el director o la directora que siga esta senda, siga este camino. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que ve usted de no tener una visión clara respecto a estos temas? Porque son delicados. Se está tratando de legislar o regular el consumo de marihuana hace bastante tiempo. Ha sido una discusión bastante ardua. ¿Para qué decir en otros ámbitos como el alcohol, que afecta a una industria bien importante en nuestro país? Está el consumo de medicamentos también, donde está la farmacéutica. En fin, hay todo un tema detrás que no es fácil coordinar. Y por lo tanto, ¿cuál ve usted que son los riesgos de que estén ocurriendo este tipo de situaciones? Los riesgos son de que se pierda el camino, se pierda la ruta. Justamente ayer, Mariano, en conjunto con la ministra de Salud, planteó un plan para disminuir el consumo de alcohol, ya que muchas veces la crítica era ¿por qué se preocupan tanto de la marihuana cuando el alcohol es tan dañino o peor que la marihuana y su uso es libre? Justamente se inició ayer un plan. Creo que eso va a seguir, como ha dicho la ministra, pero también es una señal confusa. El director del Senda da una conferencia de prensa, inicia un plan y al otro día lo sacan. O sea, creo que hay que aclarar aquí la situación. Este director fue nombrado por la presidenta Bachelet cuando era ministro del Interior, el ministro Burgos. Entonces, y además fue por alta dirección pública. Entonces, también hay que dar una explicación a eso. ¿Para qué se hace la alta dirección pública? ¿Para qué se gastan millones de pesos? Tú sabes que para seleccionar gente se gastan millones de pesos y después se saca a la persona que gana el concurso en buena ley. Ahora, me quedo dando vuelta a algo que señaló respecto al plan de la disminución del consumo de alcohol. ¿Usted cree que en su grueso está bien diseñado? Porque los titulares quedaron con el tema del happy hour y en fin, que afecta a una industria no menor, importante, de muchos locales que funcionan gracias a ese tipo de ofertas. Pero ¿usted cree que la oferta está bien diseñada o no? Yo creo que es una parte del plan. La parte más importante para disminuir el consumo de alcohol, al igual que las drogas y otros aspectos, es la educación. Es partir con una educación en el colegio, en la escuela, al igual que los temas sexuales, en fin. El tema de la libre o el premio, digamos, de comprar o de regalar alcohol, creo que había que controlarlo. Pero es una parte, yo creo que a lo mejor eso también se interpretó mal. No es el plan completo. El plan completo significa educación, restringir la venta a los escolares o a los menores de edad, que se sigue haciendo desgraciadamente, restringir el horario de las botillerías, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y obviamente además era esto de disminuir los premios, por así decirlo. Cuando uno compraba alcohol le regalaban otro trago más. ¿Por qué? Porque se veía que sobre todo la gente más joven se emborrachaba, salía en malas condiciones de los locales y eso producía daño en la salud, muchos más accidentes. Hay que recordar que la mayoría de los accidentes en Chile y en las fiestas largas, y ahora viene una, son por efectos del alcohol. Y el alcohol es el que mata, no solamente porque daña el hígado y daña otras cosas del organismo, sino mata porque produce más accidentes. Ahora, ¿usted cree que está la institucionalidad dada para que esto se pueda implementar de buena forma? Porque es muy fácil
y lo digo fácil entre comillas, que se legisle, se saca una normativa, pero por ejemplo toda la industria que hay detrás, los locatarios, los pequeños empresarios que viven de todo esto, no tengan la plataforma también para poder transformarse o derivar a otro negocio y no terminen quebrando, generando un problema también mayor o que se termine generando el contrabando, el mercado negro finalmente, que es otra de las alternativas que muchos están planteando. ¿Eso está esbozado dentro de este plan? No, ¿Es parte de...? No, Germán, nunca se ha hablado de prohibir el alcohol. Si se prohibiera el alcohol, obviamente que podría haber mercado negro. Todo lo contrario. Seamos proactivos, como ha estado diciendo la presidenta, el país no se está cayendo a pedazos, como ha dicho la presidenta también. Seamos proactivos, trabajemos en conjunto por mejorar, digamos, la situación del país en este momento. Chile, ya lo dije, es líder en Latinoamérica en el consumo de marihuana, y en el caso del alcohol también es uno de los países que tiene más alto consumo de alcohol, más cantidad de cirrosis, daño hepático, cáncer hepático, problemas mentales, accidentes de tránsito, la mayoría están ligados al alcohol. Entonces creo que tenemos que hacer una campaña importante entre todos para disminuir esta cifra. No, se lo decía porque justamente quedaron los titulares mezclados con la salida de Montenegro, se podía prestar para justamente derivar el camino a otro tipo de discusiones que por lo que veo no están plasmados en los documentos principales. Ojalá que no, porque si Montenegro salió porque presentó un plan en contra del consumo excesivo de alcohol, pensaríamos que el poder de esta gente es enorme. Me recuerdo lo que pasó también con la alcaldesa de Providencia, cuando quiso disminuir los horarios de las botillerías o de los restaurantes, ya no recuerdo bien, cómo fue la reacción. O sea, eso no creo que haya causado la caída del director del Senda. Y si fuese así, que sería grave porque significa que el gobierno obviamente aceptó una presión que no corresponde. Bueno, les quiero agradecer a Enrique París por haber estado junto a nosotros estos minutos. Gracias, Germán. Igualmente.